Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad, donde podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Una noche extraña, interesante, ante la presencia del Señor. Nos conmovemos sentir a Dios en nuestro interior, una fuerza que sale del fondo de nuestro ser. Bendecimos a la iglesia Semilla de Mostaza. No sé cómo van las redes, aquí hay saludos de toda la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Hay una buena asistencia en las redes. Dios bendiga a los hermanos. Recuerde darle like en la campanita. Bendito el nombre del Señor. Adoramos al Señor por esos cientos de amigos que están por ahí. Aleluya. Y bendecimos al Señor por que usted está ahí en la transmisión. Hay muchos comentarios de muchos hermanos, sus oraciones de los hermanos. Tengo un mensaje esta noche para darle a la iglesia. Es un mensaje extraño, como a veces acostumbro a predicar mensajes extraños, pero quiero hacerlo esta noche. Es un fin de semana largo, acaba de empezar. Durante todo el día he estado estudiando la palabra del Señor, he estado sacando tiempo para entregarle esto a la iglesia o a los hermanos que estén en sintonía. No sé cuántos estarán, pero sí podemos decir que el Señor está con nosotros en un ambiente informal, sin ostentaciones, sin lujos, como debe de ser. Amén. Hemos sentido al Señor. Y bendiga a cada hermano que está allí, que está apoyando esta transmisión. Vamos a ver cómo sale esta tesis escuchada, buscada, planteada, en fuentes serias de la palabra del Señor. No es tan simple como cortar y pegar. Podríamos titular este mensaje, esta tesis. Voy a hablar de todo un poco. El video va a estar ahí grabado en YouTube, va a estar establecido también en Facebook, en Instagram, en las redes que podemos alcanzar. Lo que sí quiero decir es que hay un manto, una cobertura preciosa esta noche de la presencia del Señor en nuestro corazón. Gracias a los hermanos que están comentando. Déjenme saber quién está por ahí en línea. Bendito el Señor. Déjenme saber quién está por ahí, quiénes llegaron ya a la sintonía. Amén, gracias. Que el Señor les bendiga. La hermana Isabel, la hermana Adriana, la hermana Mónica, la hermana Marta Cecilia Velázquez, Dios le bendiga. La hermana María Rivera. Déjenme saber quién está por ahí, quién es la hermana Saray Montoya, Dios le bendiga. Hágame saber que la hermana Marixa Mercado, Dios le bendiga también. Hermana Sandra Cadavid Duque, que el Señor le bendiga también. Gloria a Dios. Déjenme saber quién está en sintonía para poder saludarles. Bendito el Señor. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Muchos comentarios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los hermanos y a las hermanas. La hermana Isabel, Dios le bendiga. Mucho. Ahí, los hermanos que están en sintonía, permítanme saber que están en sintonía. Aleluya. Aleluya. Título del mensaje esta noche: escondernos. Escondernos sería el título del mensaje esta noche. Bueno, empecemos. El libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 22. Estaremos leyendo muchos versículos esta noche. Trataré de ser breve para que la información quede fresca en sus cerebros. Hechos capítulo 17, versículo 22, dice la palabra santa del Señor.
reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, al Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habitan templos hechos por manos humanas, le decía Pablo a esta gente, atenienses, eran la Meca, Atenas, del culto idolátrico. Dice que ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, un puñado de arroz o una copa de leche o algo físico, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Sigue diciendo la palabra: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, aunque ciertamente no es nosotros, decía Pablo, porque en Él vivimos. Me gusta esta frase, es épica, es poética, es apoteósica, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Hasta ahí podríamos basar nuestros primeros versículos de esta tesis. Nuestra fe, amados hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la firme convicción de lo que no se ve, dice la palabra santa del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Nuestra fe basada en las escrituras de los cristianos, nosotros los cristianos, y la revelación de Dios, principalmente en la revelación de Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Estaremos tocando un tema muy profundo. No sé si suene pretencioso creer que usted puede asimilarlo básicamente. No sé si es presunción mía, pero quiero entregarlo desde mi curiosidad, desde mi perspectiva, desde mi prisma, desde mi ángulo. Dice que también nos basamos en la evidencia que procede del universo y la naturaleza. Hemos dicho en otras ocasiones: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cualquier intento por estudiar a Dios y la verdad divina tendrá por necesidad que tomar alguna forma o sistema, si va a ser tomado y retenido en el asiento cognitivo de nuestras emociones, de nuestros impulsos sensoriales. El estudio de Dios es de gran importancia porque Él es el valor más alto del hombre, Él es su fuente de vida, Él es su sustento. Juan Calvino, famoso teólogo, dijo: casi todas las sabiduría, es decir, sabiduría verdadera y santa, consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros. Se duda seriamente que podamos realmente nosotros conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros propósitos en la vida si algún grado de conocimiento de Dios y de su amada voluntad. Voy a repetir lo que acabo de decir: se duda de que nosotros podamos conocer un poco acerca de nosotros sin ser guiados por el conocimiento de Dios y de su extraordinaria voluntad. El libro de Romanos, quiero que lo veamos esta noche, por favor. Bien interesante esa tesis. Romanos, el capítulo 1 de Romanos, el versículo 19. Vaya conmigo a la palabra, por favor. Es una noche espléndida, diría yo. Dice el versículo 19 al 21: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Bendita la gloria del Señor. Vamos también al capítulo 4, el versículo 11. Dice la Biblia: y recibió, hablando acerca de Abraham, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso.
O sea, Abraham se le dio el sello de la justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y le dieron esta versión al cerebro de Abraham después de que salió, creo que el nombre de su padre era Taré, de Ur de los Caldeos. Vete de ahí, abandona tu tierra, tu parentela. Hay algunas fábulas, algunas leyendas, algunas teorías, algunas alegorías. Dicen que Abraham se cuestionaba siempre acerca de dónde estaba el verdadero ser, Dios, el eterno. Y que un día estaba, cuentan los viejos judíos, los rabinos, con sus barbas canosas y sus cuerpos encorvados, que estaba en la tienda de Taré, que llegó un hombre muy anciano. Esto no lo dice la Biblia, es una fábula, una historieta que cuentan los judíos, y que llegó un anciano de 90 años y que le dijo: estoy muy enfermo. A Abraham, su padre no estaba en la tienda, estaban vendiendo unos ídolos, y le dijo: estoy tomando trozos de la historia, quiero que me vendas el ídolo, el Dios, mejor, con de pequeña, que más fuerza tenga para ser sano de esta enfermedad. Quiero hacer una inversión alta en este Dios porque necesito ser sano. Y entonces Abraham le dijo: bueno, tengo tiene una fuerza titánica, puedes confiar en él, pero es de barro. Pero tengo otra versión de él en madera que es mucho más fina. O tengo una versión de este mismo, pero es más costosa, con una aleación de metal. Pero ¿qué edad tienes tú?, le dijo el anciano. Tengo 90 años. Digo: este pequeño en barro cocido no puede ayudarte porque lo acabo de sacar del horno de la cocción. Así que tendría un Dios para quitarte esa enfermedad, ser más anciano que tú, y tú tienes 90 años. Fue un completo dilema. Este hombre salió de la tienda renegando de los dioses del padre de Abraham, y llegó el padre de Abraham a la tienda y le dijo: ¿qué revuelto has hecho? Quiero darte una cachetada. Son las fábulas, las leyendas judías. Pero Abraham abandonó su tierra y su parentela buscando realmente a ese Dios. Aquí nos dice la Biblia, la palabra del Señor, ya en el contexto exacto de la palabra: recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Habla de la iglesia occidental, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. A fin de que a los incircuncisos nuestra fe nos sea contada por justicia. Qué hermosa esta palabra. Me gusta también el capítulo 5, me apego mucho al texto. La información que saco es extraída de teólogos israelíes, de personas que se dan al estudio serio de la palabra del Señor, buscando desde su etimología, desde su origen, para ampliar el concepto y que nosotros podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice el santo libro de la siguiente forma: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue entregado, que nos fue dado. Esta misma carta es interesante. Los Romanos, el capítulo 8, el versículo 16 dice, este versículo a mí me apasiona, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es muy importante saber que nosotros somos hijos de Dios. Me gusta este versículo, a su nombre sea toda la gloria. Sigo leyendo, voy a leer más o menos hasta el 23 para que lo retenga. El 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos habla de otro concepto, de otro nivel, de otro estándar de vida. Si cogemos el contexto y leemos el versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu que nos adopta, por el cual clamamos: Abba Papá, o Abba Padre. Ahora vayamos al 19, demos un salto cuántico, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Recuerda la introducción que acabo de dar al principio. El versículo 20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, la creación, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Estamos hablando de la creación, de lo creado, con dolores de parto hasta ahora. El versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Podríamos leer el 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a la primera carta del discípulo amado, el capítulo 5 exactamente, primera carta del discípulo amado, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, me refiero a Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor. Exactamente como dice. Dicen los tecnócratas, los teólogos serios de la palabra del Señor, que se han enfocado en el estudio serio de las traducciones, que el 99% de la traducción literaria del Nuevo Testamento es fidedigno. Esto nos da una gran alegría y una gran esperanza en nuestro corazón, porque estamos leyendo párrafos, versículos del original de la palabra del Señor. Y dicen fehacientemente, el 99% del Nuevo Testamento es fidedigno, o sea, hemos de creer en él con fe. Dice la palabra del Señor, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice la palabra del Señor: el Padre, el Verbo, o sea, la palabra, Cristo, y el Espíritu Santo. Y dice, estos 3 son uno. El versículo 8 dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bendito el Señor. Voy a saltarme en la historia y voy a llevarlos, permítame trasladarlo al Antiguo Testamento después de esta introducción que hemos entregado, y hablemos acerca de Adán, el primer hombre, bendito el Señor, que fue creado en gracia de Dios, a imagen de Dios. Se creó el primer hombre, el primer Adán, pero hablemos exactamente del desequilibrio mental, del desequilibrio espiritual y del desequilibrio emocional que el primer hombre, Adán, sufrió a través del pecado. Y este hombre tuvo esa necesidad, como dice el título de la enseñanza, de esconderse, escondernos. Vayamos a el Antiguo Testamento, el capítulo 3 es nuestro texto base, nuestro texto guía, la palabra del Señor. Es un salto cuántico, estamos hablando acerca de la veracidad de la palabra, estamos hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Permítame llevarlo al escondernos, al desequilibrio mental, espiritual y emocional que sufrió el hombre. Capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y el Señor pregunta: pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y el Señor también le pregunta, aleluya, el Creador. Estamos hablando del Creador, he dado un marco de una introducción basada en la palabra del Señor. Y estamos diciendo que el Creador le preguntó a su criatura: ¿dónde estás tú? Y él dice: me escondí. Pero ¿quién le enseñó a ese sentimiento de esconderse? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué Adán se esconde cuando escucha la voz de su Creador? Sigue diciendo entonces, los que saben del tema, la tercera generación después de Adán. Dicen que en esa tercera generación después de Adán hubo una idea, un argumento filosófico que se basaba en una falsa humildad que los hombres colocan, una carátula, una máscara de humildad que la raza en general ha colocado en el esconderse. Y dice que hubo una idea, un argumento filosófico que se basaba en una falsa humildad, que los seres humanos eran tan pequeños, eran tan poca cosa para que le importáramos a Dios o con relacionarse Dios con nosotros. El mismo infierno, pretendo decirlo yo, las mismas potestades que habían tenido acceso al asiento cognitivo del hombre, establecieron esa falsa humildad en el hombre, y el hombre decía: nos escondimos porque tuvimos temor, pero no era así. Es con relación a la comunicación con Dios, una criatura tan ínfima que había de relacionarse con una especie superior
que se podía relacionar con nuestro amado Dios, ya que el primer Adán había fallado. Y entonces el hombre, al esconderse, coloca sustitutos. Dicen los tecnócratas, pequeños dioses, fuerzas intermediarias, sustitutos para el hombre. Se escondieron, bendito el Señor, pero esto surge de la necesidad humana de escondernos. Adán, antes de comer el fruto, si se podía relacionar con el Creador, si podía tener esa comunión con el Creador, y luego, después del pecado, este hombre entra a un estado donde se esconde y no lo había desarrollado. Primer instinto de negación. Vayamos a la palabra rápidamente. Primera de Corintios, bendito el nombre del Señor. Nos apoyamos en la palabra del Señor siempre. Primera de Corintios, aleluya, el capítulo 15 de Primera de Corintios. Bendito el Señor, el versículo 45 exactamente, dice la palabra santa del Señor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Creo que vacilando ya el mensaje, versículo 47, el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor del cielo. Versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, también los celestiales. O sea, nos está abriendo un camino extraordinario para comunicarnos con Dios y no tener que escondernos, bendito el nombre del Señor. Así como hemos traído la imagen del terrenal que se escondió, traeremos también la imagen del celestial que se presentó. A su nombre sea la gloria. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne que se escondieron no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No puede heredar el reino de Dios la carne y la sangre. El versículo 53 dice: en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde estás? Cuando se le pregunta al hombre ¿dónde estás?, el hombre desarrolla el instinto de negación. Y estábamos diciendo entonces que se había desarrollado un sentimiento, un sustituto a nuestra cercanía con Dios. Veamos nuevamente el libro de Génesis. Permítame dar un recorrido galopando por la palabra santa. A su nombre sea la gloria. Capítulo 6, versículo 4. Dice algo. Recuerde que estamos hablando de que el hombre se escondió de su creador. El hombre tuvo un instinto cognitivo de esconderse y colocar sustitutos en una falsa humildad. Soy tan pequeño que no puedo comunicarme con el Dios. Pero originalmente el hombre se había comunicado con Dios. Fue establecido precisamente para comunicarse con Dios. Y después de que el hombre peca, el hombre se esconde y coloca pequeños sustitutos que lo separaban de la gloria de Dios. Y tuvo que venir el segundo Adán para abrir el camino y acercarnos al principio. Bendita la gloria santa del Señor. Disculpe mi emoción. Dice, hay un versículo oscuro de estos que te dejan pensando para que haya alegorías en ellos, pero hay un planteamiento abierto en el escenario. Puedes colocar lo que pienses si quieres, o quieres debatirlo en tu conciencia, puedes hacerlo a través, sí, de la lupa bendita de la palabra santa del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 4, dice la palabra santa del Señor: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dice que estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, colocando, dicen algunos que eran ángeles, que eran criaturas, seres creados con cierta fuerza, con cierto poder. Lo dejo a su amplia imaginación, pero yo pienso que había sustitutos. La gente no se estaba conectando con su creador por el pecado y por esconderse con una máscara de falsa humildad, sencillez de corazón, diciendo: no podemos acercarnos con Dios, necesitamos ciertos sustitutos. Un gran sustituto, el libro de Éxodo capítulo 32. Ha avanzado el tiempo. Éxodo capítulo 32, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio una forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses con D pequeña que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo. O sea, cuando pecamos y no queremos estar ante la presencia de Dios, buscamos sustitutos y decimos: no somos dignos, necesitamos
una figura humana, material, física, que suplante la presencia de Dios, que nos llevaría a una contrición titánica. Buscamos sustitutos igual a la idolatría, sustitutos que nos reemplacen la verdadera presencia de Dios en nuestras pequeñas deidades creadas por el hombre. Y también incluimos en esta deidad la religión, un sustituto para la comunión directa con el mismo Señor. También podemos colocar en estos sustitutos el mismo cosmos. De ahí surge el paganismo, la idea de los astros, la adoración de la misma naturaleza, sustituto de una verdadera relación con Dios, la mitología con un Dios semidios, una familia de dioses paganos. A su nombre sea la gloria. Los seres humanos por siglos se han escondido en hojas de la higuera. Quisiera ver 2 de Tesalonicenses. Ha avanzado el tiempo, discúlpeme por favor si me tomo más del tiempo. 2 de Tesalonicenses, exactamente, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. El versículo 4, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el sustituto, la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el becerro. Oh, aleluya, bendito el Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice la palabra del Señor. La Biblia ya nos vaticinaba el sustituto que se iba a colocar. Los seres humanos se han estado tapando con hojas de higuera ante la presencia del Señor. Pero miren lo que le pasó a la higuera. Marcos, me gusta, no sé si alegorizar, pero establecer parámetros escritos en la palabra del Señor. Los seres humanos se están tapando desde la antigüedad con hojas de higuera. Colocan la hoja de higuera para no estar ante la presencia del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 20, exactamente dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Pero me gusta el contexto del capítulo 11, cuando dice, versículo 11, capítulo 11, versículo 11, entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, la magnificencia del templo que se había establecido, entonces dice que más adelante, siguiendo la hilación de la historia, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Por qué? Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y dice entonces que la higuera se secó desde la raíz. Politeísmo pagano. Adoraban símbolos, adoraban animales, adoraban toros, levantaban monumentos, levantaban grandes torres, pretendiendo inmortalizarse con eso. Pero todos perecieron, todos murieron, y nuestro amado Señor Jesucristo resucitó. Lo normal es que el ser humano entienda que todo lo finito no es el creador. Nosotros tendríamos que hablar de la resurrección de Cristo. Cristo es nuestro referente, Él es nuestro Señor. Él vino a interceder por nosotros, no como un sustituto, sino que vino a abrir el camino amplio y vivo. Se me ha acabado el tiempo. Fui pretencioso al decir que podía desarrollar todo el tema en un momento. Quizás estaremos continuando con este interesante tema. Que el Señor les bendiga.